Qué bueno entonces comenzar con este folleto de Escuela Sabática Nuevo, Vestidos de Gracia, lección número 1. Y comúnmente, como siempre lo hacemos allí en el inicio de todo repaso, presentamos a quienes nos acompañan. Y bueno, esta oportunidad, Pastor Rolando Benjar, gracias Pastor por acompañarnos en este comienzo del folleto, ¿no? Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro saludarte. Bueno, ¿qué le pareció, Pastor? ¿Cómo le vio? Es un tema muy común para nosotros, digamos, como iglesia, Sí, hablar del perdón, del manto de justicia. quizás no siempre hablamos de la gracia como debiéramos hablar, Ujú, porque es un tema esencialísimo, ujú. de trascendencia absoluta, total y definitoria. La gracia de Cristo a favor nuestro Ujú, es la razón de todos los desvelos, así debiéramos verlo así, ¿no? ujú. De manera entonces que al entrar en este estudio creo que es un privilegio. No solamente para adquirir una mentalidad denominacional, sino sobre todas las cosas una mentalidad bíblica. Bíblica. Ujú, Porque la Biblia es la palabra de Dios ujú, y a ella nos remitimos en todos estos temas, ujú. los cuales creemos que deberían ser razón de estudio nuestro. Claro. Y que tiene que ver justamente con la íntima relación que Dios desea y Jesús desea de cada uno de nosotros, ¿no? Allí entender es el comienzo, ¿no? Es decir, cuando entramos así a interpretar o a entender el plan de salvación, Cristo muriendo en la cruz, el paso inicial es este, ¿no? Claro, lo que pasa es lo siguiente. Ujú, La justificación por la fe, ujú, que es ese telar, que es esa vestimenta, que es ese instrumento de nuestra salvación. claro. Es el instrumento. ¿Qué es ese instrumento? La pregunta es, ¿y qué es qué es la justicia de Dios? La pregunta es, ¿qué es la justicia de Dios? Ujú, Y tendríamos que definir en esta hora qué es la justicia de Dios. ¿Qué es? ¿No? ujú. Entonces diríamos de la siguiente manera, justificados pues por la fe, bien eso de Romano, ¿no? Ujú. Romanos 5:1. Ajá. Claro, bien, pero ¿qué es eso de justificados? ¿Qué quiere decir eso? Es sencillamente esto. La vida sin pecado de Cristo, Ujú, atribuida a nosotros gratuitamente para pagar nuestros pecados, es decir, esa vida inmaculada, pura de Dios en Cristo, regalada a nosotros como ujú, pecadores. ujú, Eso es la justicia de Cristo atribuida o imputada ujú. para cada uno de nosotros, los que creemos, los Ok. que creemos. Ahí estamos en una introducción, ¿no? Para lo que es bien esencial. Pero entonces, ¿por qué hablamos, cierto, allí, quizás nosotros los que estamos continuamente, tema de Biblia y todos estos mensajes, el tema del manto, ¿no? ¿De dónde sale esa ilustración del manto? El autor, si ustedes me acompañan en la introducción del día sábado, continuamente habla sobre esto. Y si ustedes me acompañan allí en la mitad del párrafo, eso es un parrafón, no sé Sí, si vale, así es. y entonces dice, aquel que tiene el manto inmaculado de justicia, bien como lo mencionó el pastor, dice, tejido en el telar del cielo, en el cual no hay ni un solo hilo que la humanidad pecaminosa pueda reclamar, está a la diestra de Dios para vestir a sus hijos creyentes con la ropa perfecta de la justicia de Cristo, ¿no? De su justicia. Dice, qué lindo, dice, para vestir a sus hijos creyentes con la ropa perfecta de su justicia. Y aquí viene, ¿cierto? Quizás para introducirnos y después vamos a ir a cada tema, es decir, hay varias ilustraciones en la Y que no Biblia tiene hechura humana, que dice. no tiene hechura humana, no No tiene tiene nada de nada, hechura humana. nada. Hechura, podríamos decir, no tiene ahí, ¿cierto? La costura, no tiene ni un hilo, no tiene nada, es Made in cielo. Cielo. Made in cielo. Trono de Dios. Trono de Dios, exactamente. Entonces, ¿por qué es tan importante esto, hablar de un manto simbólicamente? Entonces, allí aparecen, ¿cierto?, en la Biblia varias ilustraciones que Jesús presenta. Quizás una es la que también conocemos, hay una fiesta y solamente podían entrar a la fiesta. Esa fiesta simboliza el reino de Dios, el reino de los cielos, y esa fiesta solamente podían entrar aquellas personas que estaban vestidas. Exactamente. Y no solamente esto, Ujú, Roberto, sino que a nosotros, la iglesia de la Odisea, ujú, el consejo del testigo fiel y verdadero, ujú, aquel que no miente, el consejo es comprar vestiduras blancas. ujú. Ese es un tema que
nos remite a nosotros como necesitando de esa vestidura. De esa vestidura. ¿Para qué? Para poder entrar a esa a la fiesta fiesta que organiza nada menos que ¿quién? Dios, Jesús, y entonces no podemos entrar con nuestra vestidura, sino es la vestidura que Cristo nos da, es su vestidura, es la vestidura del cielo, ¿no? Y entonces también hay otra visión, que quizás la de Zacarías, cuando aparece, ¿cierto?, allí que se presenta frente al sumo sacerdote. Zacarías capítulo 3. Capítulo 3, aparece exactamente. Allí. Es una linda visión, creo que es la que más completita, podríamos después leerla bien porque está hermosa, pero entonces vamos entendiendo por qué hablamos, cuando hablamos de manto de justicia, es decir, nosotros, Cristo nos necesita ver con el manto del cielo, y es un manto que ni tú, ni yo, ni nadie podemos hacer, solamente es Cristo dándonos su manto, ¿no? Lo que pasa, Roberto, que es así. Según entendemos en la palabra de Dios, Isaías es muy claro, de que nuestra justicia, nuestras acciones, nuestras pretensiones son sencillamente trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. De manera entonces que no nos acredita nada de lo nuestro. Absolutamente nada. Como no tenemos crédito, porque cada uno de nosotros somos pecadores desde que nacemos, entonces necesitamos realmente el manto de Cristo. ¿Qué es el manto de Cristo? Que es su vida sin pecado. Exacto. Acá justamente menciona, ¿no?, el autor en el día, si usted me acompaña, un día domingo, dan vuelta a la página, ¿cierto? Ahí dice, lee Isaías 64, y se habla justamente sobre qué imágenes relacionadas con el tema de la vestimenta, y aquí se habla justamente del manto, ¿cierto?, de la ropa de inmundicia, perdón. Sí. La ropa de inmundicia, que el autor bien allí lo presenta, dice, la frase trapos de inmundicia significa una ropa manchada, y él aquí agrega, dice, por la menstruación, ¿no? Es decir, así se ve nuestras obras, nuestra conducta, nuestros pensamientos, es decir, es ropa sucia. Es decir, los que creemos en nuestras acciones estamos desvalidos, ¿no? Estamos desvalidos. Estamos frustrados totalmente, porque la opinión de Dios respecto de lo que somos y tenemos es trapos de inmundicia. Está todo manchado por el pecado. Absolutamente todo. Es decir, que todo lo que nosotros podemos hacer siempre va a tener. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros hemos pecado. Es decir, que nuestras conductas, digamos así, por nuestras conductas es imposible que nos podamos salvar, ¿no? Y por eso la Biblia le dice, no hay mérito, es ropa de inmundicia, no tiene mérito, no tiene valor. Y bueno, aquí nos quedamos, ¿no?, con esto. Estaríamos perdidos a no ser que sea por el manto de Cristo. Exactamente. A ver, digamos así, que el manto de Cristo es la vida de Cristo siendo absolutamente fiel a la voluntad de Dios. Los textos que se mencionan por allí en las Sagradas Escrituras, digamos que un contexto mayor, Cristo dijo, bien el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. He guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, que la vida sin pecado de Cristo es la blancura perfecta, haciendo, viviendo y diciendo la voluntad de Dios siempre. Claro. Eso, que para nosotros es inconcebible, porque uno se pregunta cómo es que Cristo, siendo un niño, porque a veces los niños mienten por miedo, ¿no es cierto? Mienten por miedo, o mienten por vicio, o por lo que sea, cómo es que Cristo fue inducido, educado por su madre, qué virgen, la Virgen María aquella, ¿no?, qué mujer piadosa, para enseñar a su Hijo, a Jesucristo, en el camino de la perfección y de la obediencia perfecta. Esa perfección, esa vida blanca totalmente, sin mancha, sin pecado, es atribuida a nosotros. Cuando la pedimos, cuando por fe, ¿no? la pedimos. Sin embargo, las Escrituras dicen que todo el mundo ya está acreditado en esto. Es decir, como crédito para el mundo. Nosotros tenemos que aceptarla. Tomarlo. Claro, tomarla, ¿no es cierto? Aceptarla. Sencillamente así. Nada más que aceptarla. Nada más que aceptar. Por eso no hay mérito en eso. Ninguno. No hay ni mérito ninguno. Eso se llama justicia imputada, ¿no? Es decir, puesta sobre, así, acreditada. Como quien recibe un crédito bancario, ¿no es cierto?, de 100.000 pesos, toma, esto es tuyo, úsalo. Ok, qué lindo. Esta es la introducción y bueno, seguimos entonces en el siguiente bloque con esto que es la justicia, el perdón de Dios en favor de ¿quién? Del creyente.